En nuestro caminar semanal por toda la isla de Lanzarote, por los diferentes municipios, hemos llegado a la ciudad de Arrecife, después de haber hecho varios intentos en la primera institución municipal. Por fin llegamos a la institución que pretendíamos, que es la primera institución insular, el Cabildo Insular de Lanzarote, con la intención de poder hablar con su presidente, para conocer un poco pues su gestión, proyecto de futuro, porque es el próximo candidato de Coalición Canaria a esta primera institución insular. Hablamos de don Pedro Sanginés, al cual le vamos a hacer una entrevista amena, entretenida y esperemos que también un poquito polémica. Don Pedro Sanginés volverá a optar a la presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote porque así ha sido reelegido segunda vez por su partido Coalición Canaria a este Cabildo. Don Pedro, muy buenas. Muy buenas, es verdad que he estado 3 legislaturas con esta, pero candidato solo lo he sido 2. La primera fue por moción de censura cuando yo no encabezaba inicialmente la lista. Y solo espero y deseo que eso de la polémica en entrevistas no sea una premonición certera, porque polémicas no es lo que me ha faltado precisamente en mi gestión, ¿no? Bueno, esta es la segunda vez que Coalición Canaria le presta su apoyo como candidato a la presidencia del Cabildo de Lanzarote. ¿Se siente usted realmente respaldado por todos los miembros de Coalición Canaria? Pues mire, o mira, no sé, nos vamos a tutear. Sí, nos podemos yo tutear. creo que hay confianza, ¿no? Y tengo que confesar, y lo dije en el último consejo político, que nunca había sentido antes el apoyo como ahora de mi partido y de mi organización. Debe ser porque sintieron. Yo soy una persona pues bastante vehemente, enérgica y convencida, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Y decía que debe ser porque sintieron, ante toda esta polémica de la apertura, del hipotético juicio oral, que supongo que hablaremos en esta entrevista, cómo salió en tromba toda la oposición, poco más o menos que pidiendo mi quema en la hoguera, por supuesto no sin antes dimitir. Sintieron que lo necesitaba y no he sentido nunca, como ahora, y mire que llevo años en política, un respaldo tan unánime, monolítico y sin fisuras de toda la organización de Aría a Yaiza, o de Órsola a Yaiza, por coger los dos extremos de la isla, ¿no? Sí, la realidad es que en la presentación de su candidatura estuvo usted arropado por muchísimas autoridades y miembros de su partido de distintas islas, ¿no? Sí, eso también pues a uno le llena, la verdad. Yo que viajo con relativa frecuencia por mi condición de presidente, miembro de la FECAI, de la Autoridad Portuaria, etcétera, etcétera, percibo que en otras islas se tiene una visión de cómo ha avanzado Lanzarote en los últimos años bastante más positiva que la que se respira en la propia isla. Eso mantiene un nivel de exigencia alto a los gobernantes locales y tiene su parte de bueno. Pero yo creo que nos flagelamos demasiado también. Lanzarote está hoy día ocupando en todos los indicadores económicos, está, o en casi todos, a la cabeza de Canarias, sin ir más lejos del empleo, que quizás es el más ilustrativo, en el que estuvimos a la cola hace apenas unos años de Europa, con un 35%, y eso se reflejó en la asistencia a la isla y en sus palabras, otros que no estuvieron, pero que intervinieron, presidentes de otros cabildos, y a mí me llena mucho, como decía, satisface que la organización, más allá de Lanzarote, también respalde y apoye mi candidatura, ¿no? Usted dijo en su presentación que nada lo iba a desviar de conseguir un Lanzarote más feliz y un Arrecife que no se sienta extraña a Lanzarote. Sí, lo de la felicidad a alguien le podrá sonar un poco cursi o fuera de lugar, ¿no?, en la política, pero debieran saber que esto está ya fijado, además como principios del buen gobierno, directrices
mundiales, ¿no?, al respecto. La propia UNESCO y la ONU hablan de esto. ¿Cuál debe ser, si no, el objetivo de un político? La máxima, al final todo, en definitiva, debe ser o servir para que seamos más felices en este tránsito por la vida, ¿no?, de los que administramos. Y yo creo que es un concepto que hay que empezar a incorporar a las administraciones públicas, a los trabajadores públicos, a la clase política y en definitiva al conjunto de la ciudadanía, de que al final de lo que se trata es de que usted y yo, quienes nos están viendo, el cámara, seamos más felices, ¿no? Y quienes tenemos el poder, que es la única erótica que yo he percibido, esa erótica del poder que llaman, es la de cambiar el estado de las cosas y lo fácil que realmente es cuando hay determinación, capacidad y trabajo, ¿no? Y eso es lo que me mueve, la felicidad. Y Arrecife es de Lanzarote probablemente el lugar donde menos feliz se vive. ¿Por qué? Porque no es parte, parece que vivimos en dos islas distintas, tal es así que la turoperación turística esconde la ciudad, salvo los cruceros que llegan porque no les queda más remedio que llegar a los mármoles. La ciudad está como está y Arrecife es ajena en estos momentos, se siente ajena a Lanzarote y creo que debemos trabajar precisamente para que se sienta parte de ella. ¿Cree usted que Lanzarote avanza correctamente y que Arrecife merece más de lo que sus gobernantes le están dando? Es que para empezar sus gobernantes son solo 7, 8 o 9 de un gobierno de 26. En un cabildo donde se puede gobernar en minoría, porque está acogido a la llamada ley de grandes ciudades y las competencias están en el Consejo de Gobierno y no en el Pleno, cuando he estado en situación de exigua minoría porque me ha faltado un consejero, la oposición se ha rajado las vestiduras. Sin embargo, en un ayuntamiento donde las competencias están en el Pleno y usted no tiene sino una cuarta parte de los miembros del Pleno, no es que no le quieran dar más, es que no le pueden dar más, ni por capacidad de trabajo, ni por efectivos al frente de las áreas, ni en este caso por experiencia y capacidad, dicho sea de paso, y lo digo con todo el cariño porque seguro que lo quieren hacer mejor. Pero Arrecife merece mucho más. Ese fue el lema, además, de una de las presentaciones que hizo el Cabildo. Si la entrevista va a ser larga, es que me podría extender hasta el infinito de la cantidad de proyectos que tiene el Cabildo, que tiene el gobierno, Ahora le preguntamos, que no se han podido materializar en esta ciudad de Arrecife, que efectivamente languidece como nunca y pide auxilio como nunca. En este caso, ni hacen ni nos están dejando hacer. Bueno, pues lo vamos a preguntar ya. ¿Tiene Coalición Canaria un buen proyecto de isla y de capital que lo diferencie del resto de los partidos? ¿Sacarán de la UBI a la capital de la isla? Bueno, nosotros en nuestra presentación lo hicimos. Yo sabía que esta entrevista iba a tener lugar y le voy a mostrar solamente para que la gente se haga una ligera idea. Bien, es verdad que jugamos con la ventaja, y eso hay que decirlo, de que llevamos muchos años en el gobierno, en el Cabildo de Lanzarote, y lógicamente hago mío, el partido hace suyo, pues todos los proyectos que la institución tiene para la ciudad de Arrecife o los que hemos reclamado al gobierno de Canarias para la ciudad de Arrecife. Y este mapa ilustra, no los vamos a detallar todos, pues cerca de la treintena de proyectos que para el Frente Marítimo, para los barrios, para, en definitiva, la ciudad, podríamos relatarles algunos si usted quiere, tiene el Cabildo proyectados, en muchos casos pendientes de cooperación administrativa, en otros casos pendientes de que el Ayuntamiento pueda recibir subvenciones, porque el año pasado el Ayuntamiento de Arrecife se quedó sin 2,5 millones de euros de subvenciones para 9 proyectos, casi todos para los barrios, asfaltos, aceras, parques infantiles, etcétera, etcétera, porque no pudieron recibirla, y no pudieron recibirla porque no habían justificado otras. Algunas tuvieron que devolverlas, como 400.000 euros para el empleo, los ARUs, estos de famosas viviendas de Valterra y Piterroy, no lo habían justificado, no pudieron, fue el único ayuntamiento que no recibió subvención. Este año tiene un 30% más, 3.200.000 euros. A día de hoy, esta fecha en la que estamos hablando, es el único ayuntamiento que ni los ha solicitado
ni nos han pasado los proyectos para que los hagamos nosotros. Pero nosotros sí tenemos algunos de ellos. Este es el mapa de una selección de proyectos para el Ayuntamiento de Arrecife, que ya le digo, no le quiero aburrir, pero mire, en el Frente Marítimo está La Fermina, que por fin abrirá después de medio siglo al público. Ese proyecto de La Fermina, precisamente liderado por Echeda Eugenio, el candidato desde los centros turísticos, o el Parque Urbano en Naos, o las Salinas de Naos, que estamos a punto de comprarlas con un proyecto con todas las bendiciones y hay autorizaciones, una inversión de 1.700.000 euros por fase. Esto es lo Frente Marítimo, por citarle tres hitos, ¿no? También está el Palacio de Congreso con una nueva partida del gobierno y muchos años. Sé que esto sonará a promesa, pero no está el suelo apto, necesitamos un órgano ambiental que la oposición bloquea, y ya si nos vamos a los barrios, como le digo, yo creo que es la gran asignatura pendiente. Pues la gente al final, yo le podría hablar de los caminos, del agua, de los proyectos que la Reserva Biosfera proyecta, pero claro, eso parece soñar tanto que probablemente la gente lo que quiera escuchar es que le van a arreglar las aceras, que le van a asfaltar la calle, que le van a poner luz, que su parque infantil va a estar en condiciones, que los caminos escolares sean seguros, etcétera, etcétera. Y de todo eso hablan estos proyectos que tenemos aquí, además de piscina olímpica para la capital de Arrecife, de un vivero musical en Argana. Yo creo que no terminaría si empiezo a enumerarle proyectos, pero como le digo, son cerca de una treintena, algunos con recursos propios, otros con recursos del gobierno. El más importante, la vivienda pública. El Cabildo aprobó en el debate sobre el estado de la isla adquirir suelo para que el gobierno no tenga la excusa, y es una excusa real, que el ayuntamiento no ha culminado el trámite de cesión de suelo para gastar los 3 millones de euros que habían el año pasado, bueno, en este que ahora termina, o en el 2019, que se vuelven a pintar, para hacer 400 viviendas de promoción pública. Ni siquiera eso ha sido capaz el ayuntamiento de ceder el suelo, porque siempre queda algún fleco administrativo por peinar. El gobierno está respondiendo de Canarias como nunca a la ciudad de Arrecife, no solamente con esta vivienda, Arrecife, capital de la Reserva Biosfera, otro de los proyectos que están aquí. El molino del Cabo Pedro, el solar uno de los más grandes que queda en Arrecife, estamos a punto de comprarlo para restaurar ese molino, como hemos restaurado otros en la isla, que, por subvenciones que hemos dado, y hacer un gran parque urbano, el más grande probablemente de la capital, en todo ese solar que está en el entorno del molino del Cabo Pedro, que va a pasar a ser propiedad del gobierno insular. Pero para eso necesitamos a Echeda Eugenio y a su equipo ahí. Les cito de memoria los proyectos que se me van viniendo a la cabeza, pero son muchísimos en la capital. Quizás estos sean los más importantes desde el punto de vista inversor, ¿no? Pabellones en Titerroy, campos de fútbol, el Museo del Mar, de cetáceos, etcétera, etcétera. Y después hay proyectos, no me quiero extender porque las entrevistas así son muy aburridas, de acción social, no solo inversores que también necesita acometer la ciudad, y que el gobierno acaba de aprobarnos una partida importante para centros de intervención comunitaria, especialmente para los niños en riesgo de exclusión social, los más jóvenes, como 13 o 14 centros por toda la isla, por todos los municipios, la mitad de ellos en Arrecife. Usted no se preocupe por la pesadez de la entrevista, que nosotros ya sabemos cómo enfocamos la programación de tal manera de que sea golosa para las personas que lo están viendo. Por sus preguntas, por la cantidad de recursos que metemos en la programación, pero más que nada por el ambiente calentito que se suele crear en los programas, ¿no? ¿Cree usted que Coalición Canaria realmente sigue gozando de la confianza de los ciudadanos de Lanzarote? Bueno, eso lo decidirán, o lo sabremos en mayo de 2019, cuando los ciudadanos decidan. Los ciudadanos hablan durante todo el mandato, pero la voz que determina quién merece la confianza y seguir al frente de las instituciones es la que se emite el día de las elecciones. Y hasta la fecha, nosotros somos la primera fuerza política, tanto al Parlamento como al Cabildo, y presidimos con mayorías absolutas algunas instituciones y gobernamos
o hemos gobernado en este mandato en todas, salvo en Yaiza. Somos sin duda la primera fuerza política a batir, y yo creo que no va a ser distinto en mayo de 2019, entre otras cosas, porque creo honestamente que a nivel local ahí están, ¿no?, los resultados de nuestros alcaldes, supongo que de algunos de ellos hablaremos hoy, y a nivel insular, pues no soy en absoluto conformista ni vamos a vivir de las rentas, pero ahí están los problemas históricos resueltos. Ya usted sabe, ¿no?, cuál es nuestro libro, los problemas que había con el agua, con el ciclo integral, cómo se cortaba 2 veces a la semana, la memoria frágil. Aquello quedó afortunadamente atrás, cómo los centros turísticos estaban en la ruina, cómo la sociedad de promoción estaba a punto de disolverse, cómo Arrecife apestaba cada día, porque Sonsamas ardía semanalmente y hoy es un centro modélico, cómo se hablaba mucho de la sostenibilidad y de las renovables, pero no se invertía un céntimo. Y hoy Canarias tiene la mayor penetración de renovables relativa en toda Canarias, está en la isla de Lanzarote, dicho por el gobierno. O sea, esto, así como aquí no había planes de inversión y llevamos 5 consecutivos planes de cooperación municipal con cerca de 400 proyectos y cientos millones de euros de inversión, o ayer mismo, cómo resolvíamos otro problema histórico como era la integración de la sanidad pública que seguía teniendo el Cabildo, un anacronismo histórico que ya no se daba más que en Lanzarote, ¿no? Y por fin lo hemos cerrado y con notable paz social. Yo creo que eso, unido, insisto, a la enorme cantidad de proyectos de futuro que tenemos, y esto sí es verdad que no se lo voy a responder ahora, porque supongo que nos preguntarán más adelante, son tantos los proyectos, después de 9 años de profunda crisis, porque esto es importante decirlo, de los 9 años que llevo en la presidencia, 5 fueron de profunda crisis, y es cuando más se ha hecho, y no endeudando, sino saneando la institución. Nunca hubo tan poca deuda, tenía más de 50 y pico millones de euros de deuda cuando asumí la presidencia, hoy andará por 8 o algo así. Nunca hubo tantos proyectos, nunca hubo tantos recursos, ni tanto respaldo del gobierno de Canarias, todo sea dicho de paso con ese fondo de desarrollo. Y creo que se hable un escenario de esperanza y de optimismo si no nos equivocamos, si hacemos las cosas bien, porque cuando hubo bonanza las hicimos rematadamente mal. Si en crisis hemos logrado hacer todo esto, ¿qué no seremos capaces de hacer en el escenario actual? Cuando me dicen que estoy cansado, yo tengo que decirles que lo siento mucho, estoy más ilusionado que nunca y sobre todo más esperanzado, no porque yo sea un iluso, sino porque existen condiciones para hacerlo, ¿no? ¿Qué le dice a usted en nombre de Pepe Torre y Camino de Aragua o Centro Turístico? Pasado, sinceramente, un deseo que sea muy feliz a don Pepe Torres. A mí en la vida, si hay algo que me entristece, es la pérdida de los amigos. Y Pepe Torres fue un amigo y compañero. Yo creo que se equivocó de pleno y de plano. Así lo entendió también la ciudadanía de Aría, que emitió su veredicto sobre dónde debía estar. Y más allá de esta reflexión, de verdad, le deseo lo mejor. Afortunadamente es pasado para Coalición Canaria porque demostró en su última etapa que no era merecedor de estar en esta organización y desde luego de tener responsabilidades públicas. Así lo entendieron también sus vecinos. ¿Cómo le va a usted las relaciones con Suso Machín? Porque últimamente con el problema de los radares hay problemas, ¿no? No, mira, a Jesús Machín hay que conocerlo y si usted le conoce bien, pues le quiere, al menos yo, ¿no? Y él creo que a mí también. Tenemos algunas diferencias políticas, no demasiadas, pero lo mejor es que como somos amigos, lo que antes les decía, y nos apreciamos, también a veces nos decimos las cosas a la cara y hasta nos enfadamos, pero pasamos página, nos perdonamos y nos protegemos como amigos y compañeros de partido. Yo tengo a don Jesús Machín en gran estima desde siempre y eso no ha cambiado. Creo que él a mí también, pero no voy a hablar por él. Hombre, lo que pasa es que ahora hay un poco de incomodidad porque él pretendía, su hija, en este caso la secretaria del partido, volviera a repetir candidatura al gobierno de Canarias. Creo que eso no va a ocurrir.
Creo que va a ir segundo, si no me equivoco, en la lista del Cabildo. Y el hombre no está por la labor de que así sea, ¿no? Prefiere a su hija en el gobierno de Canarias. Bueno, yo le tengo que corregir. Midalia Machín no ha pretendido encabezar la lista del Parlamento de Canarias y si lo hubiese querido, ya le digo yo, que conozco bien mi organización y el sentir de todos los comités, no habría tenido ningún problema. Tenía todo el respaldo frente a cualquier otro candidato para ser ella la cabeza de lista. Ocurre que Midalia Machín es una mujer de partido que ha tenido la altura de miras y la generosidad para que la organización encaje cada una de las piezas allá donde es más útil en el tablero de juego. Y Osvaldo, por quien usted todavía no me ha preguntado, estoy seguro que lo iba a hacer. Iba a preguntarse. Esta no es una opinión mía, o no solo mía. Nosotros hemos destinado importantes recursos a saber, como hacemos siempre, qué opina la gente, qué opina la ciudadanía. Y en base a eso, aunque no solo a eso, tomar decisiones. Y ese sondeo muy amplio, bajo nuestro punto de vista muy profesional, revela que Osvaldo Betancor es la persona de la organización que goza, si no de los mayores respaldos políticos, como político quiero decir, en la isla de Lanzarote. Además, a él le apetecía trascender al ayuntamiento de Teguise después de 2 legislaturas, y es por eso que la organización decidió que lo ideal era que él fuese el cabeza de lista al Parlamento por la circunscripción de Lanzarote, y eso Midalia Machín lo aceptó de manera voluntaria y además también aceptó, lo cual para mí es una alegría, la propuesta que le hice de que viniese de 2 al Cabildo de Lanzarote, cosa que tendrá que decidir el Consejo Político, también lo digo, y corrijo públicamente a quien diga lo contrario. Yo no sé si me he adelantado la información, pero bueno. No, ya ha salido publicado en todos los medios, incluso ella lo ha dicho, y yo le dije que no se entienda, y digo como un tirón de oreja, eso no lo decide ni Midalia Machín ni Pedro Sanguiné, lo decidirá el Consejo Político como todo, pero estoy convencido de que va a ser así, ¿no? Decía que para mí es un lujo y un honor porque Midalia Machín, en primer lugar ya trabajé con ella, fue consejera de este cabildo siendo yo presidente de Juventud y Deportes y lo hizo extraordinariamente bien. Además lleva 4 años como diputada, lo cual te aporta una madurez y una visión política que seguro va a sumar a este nuevo equipo de gobierno que espero surge de las elecciones de mayo, si los ciudadanos refrendan esa confianza por lo que usted me preguntaba, además de que es secretaria general del partido, de la organización, y para mí es todavía mayor garantía el que sea mi vicepresidenta por aquello del respaldo que usted, por el que usted me preguntaba de la organización a mi persona, ¿no? Pues estoy encantado de la vida, ¿qué quiere que le diga? Como un chiquillo, ¿no? En el Día de Reyes en ese sentido, que Midalia venga de número 2 al Cabildo, me parece una garantía para Lanzarote y una garantía para el gobierno. Es que esta pregunta va seguida de otra. ¿No había dentro de su partido, por parte de un miembro de Coalición Canaria, la intención de por lo menos ser candidato a la presidencia del Cabildo? Sí. El propio Osvaldo no lo ha escondido nunca. Al primero que no se lo ha escondido es a mí. Él siempre ha dicho que él tiene ambición política, ambición en el buen sentido de la palabra. La ambición no es mala si se canaliza bien. Y yo creo que la está canalizando bien. Lo primero que hizo fue hablar conmigo para saber cuáles eran mis intenciones y mis pretensiones. Y cuando se las manifesté, porque yo tenía mis dudas después de 2 legislaturas sobre qué iba a hacer, las había expresado, las había manifestado, pero créame, como le he dicho, que a la vista del panorama que viene, ahora le contaré algún dato, le voy a contar alguna primicia sobre lo que viene. Le dije que sí, que me apetecía estar una legislatura más, y él me dijo en ese momento: Pedro, si eso es así, te confieso que a mí me apetecía ir al Cabildo Insular, pero no te voy a disputar ni un solo segundo esa posibilidad, pero sí me gustaría salir, dar un paso más allá del municipio de Teguise, y quiero saber qué piensas, ¿no? Y desde el minuto 1 le dije
que en ese sentido contara con mi apoyo, pero yo solo tengo un voto en el Consejo Político y el otro día tuvo 66 a favor de que le encabezase la candidatura, y son secretos, dicho sea de paso. Por lo tanto, no es nuevo ni a nadie se le esconde que sí, había otra persona que le hubiese apetecido encabezar la lista del Cabildo, pero al final encabeza la lista del Parlamento y estamos encantados. Pues acaba usted de soltar una bomba, porque Oswaldo no ha reconocido en ningún medio todavía de que tenía pretensiones e intenciones de acudir como candidato al Cabildo. Siempre lo ha negado. Es decir, usted acaba ahora de hacer explosionar la bomba. No estoy de acuerdo con eso. De hecho, yo le he escuchado a Oswaldo decir públicamente que él sí aspira a salir de Teguise. Hombre, no pondría ahora las dos manos en el fuego que en una televisión, pero yo juraría que sí, que desde luego internamente en el partido, lo ha dicho muchas veces además, no es ningún secreto para ninguno de nosotros, que él, de hecho ha declarado públicamente, eso sí lo habrá leído, que él, ¿por qué no?, aspira a ser algún día presidente del gobierno de Canarias. Sí, en nuestro programa lo ha dicho. ¿Qué compromiso iba él a tener de decirlo, reconocer públicamente que también aspira a la presidencia del Cabildo, cuando ha reconocido que aspira hasta el gobierno de Canarias, que también es un compañero de partido en estos momentos, don Fernando Clavijo? Sinceramente, es posible que no lo haya dicho públicamente, pero ni lo creo una bomba, ni me parece mal, me parece pues legítimo. Yo no lo considero mal, porque además el otro día en nuestro propio programa, que se está emitiendo todavía esta semana la entrevista de Oswaldo, reconoce de que sus intenciones, su ambición es ser presidente del gobierno de Canarias. Lo ha reconocido públicamente. Pero en distintos medios que se le ha preguntado, quizás también hasta de la propia cadena, él siempre ha dicho que... ¿Que él no se postula a la presidencia del Cabildo? No. Claro, pero no se postula a la presidencia del Cabildo porque de esta conversación de la que yo le estoy hablando, y espero que pongan íntegra esta entrevista, tuvo lugar hace ya mucho tiempo, yo diría que el año pasado, finales del año pasado, o así, que fuimos a comer, vamos a comer con relativa frecuencia. Fue cuando se produjo esta conversación y él desde ese momento descartó. Y es por eso que él ha negado en los medios que él haya pretendido disputar la candidatura a la presidencia del Cabildo. Pero internamente las cosas son como se las he contado, ¿no? ¿Se siente usted querido por los lanzaroteños? Bueno, yo me siento querido y odiado, y eso va con el cargo. Es normal, después de 9 años de esta alta responsabilidad se generan filias y fobias. De hecho, la valoración como responsable público de un alcalde, un presidente, cuando lleva muchos años, salvo excepciones, que las hay, no suelen ser muy altas. Mire usted cualquier líder a nivel nacional que haya sido presidente o no. ¿Por qué? Porque los seguidores te valoran con un 9 o con un 10, pero los detractores lo hacen con un 0 o con un 1. Y eso tira mucho a la baja en la valoración general que luego salen las encuestas para uno sentirse querido u odiado. Los suyos lo valoran mucho, los adversarios poco. Y aquellos que bien llevan poco tiempo o bien tienen un perfil menos aguerrido, vamos a decirlo así, o vehemente, que yo he pecado de eso y no lo considero una virtud, creo que es en ocasiones un defecto en el que también trato de crecer y de mejorar. Quienes no tienen ese carácter, insisto, o aún no demasiados años de recorrido político, la valoración es más neutra y por lo tanto salen mucho más arriba en la valoración de la ciudadanía. Pero como le dije, me siento odiado, me siento querido, pero sobre todo creo que lo que sí siento es cada vez más, y estoy convencido con la perspectiva que hay de la distancia, y lo digo sin falsa humildad, es posible que porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey, o porque cuando se había hecho tan mal era tan fácil hacerlo realmente mejor, que lo que sí siento es el reconocimiento a una etapa de estabilidad y de gestión que será creciente con la perspectiva que nos dé la distancia, lo va a hacer todavía más. Yo no pretendo trascender a la historia de nada más que tener la satisfacción personal
de haber demostrado que las cosas se podían, se debían hacer mejor y se hicieron. En la etapa en la que estuve en la institución saneando todas las empresas públicas y resolviendo muchos de sus problemas históricos. Ahora nos quedan otros, porque no podemos ser ni conformistas ni vivir de las rentas, como le digo. Ahora nos queda ocuparnos, en primer lugar, de las personas, más todavía, aun cuando no sean competencias propias, como pueden ser la vivienda o esa residencia de mayores que está a punto de licitarse por 18 millones de euros de alto requerimiento. Creo que debemos ocuparnos del paisaje en nuestro sector primario como no lo hemos hecho en estos 9 años, y eso lo admito como un déficit o como una carencia, pero primero eran los dientes y después las muelas, ¿sabe, no? Y ya tocan las muelas. Creo que debemos volcarnos con el sector primario, con el paisaje, con tener mayor soberanía alimentaria, no autosuficiencia, porque esto es un sueño, y menos con 3 millones de turistas, pero sí que nuestros campos, que nuestro agro esté mejor atendido por las políticas públicas, por incentivos a la emprendeduría en estos ámbitos, porque son parte fundamental de la configuración de la isla, ¿no? como destino, y después por la propia autoestima de los lanzaroteños y de los conejeros, y por supuesto nuestro patrimonio. El patrimonio, claro, lo que lleva ahí enterrado 400 años no eran los dientes, esos son las muelas, no era lo urgente. Pero estando resueltos los grandes problemas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora hay que apostar por Sonsamas, por el Museo Arqueológico, por los aljibes, por los molinos, por las salinas. Algunas ya se están restaurando, otras se van a restaurar, por todo esto, ¿no? ¿De qué proyectos se siente usted orgulloso de haber sacado y concluido durante su mandato? Pues creo que ya se los he citado, los históricos. Voy a empezar por lo último. La memoria, usted sabe que es frágil. La integración del hospital insular que se firmaba ahí en estos días me parece un logro, me parece no, lo es, ¿no? Un anacronismo que realmente hemos superado y que nos permite liberar muchos millones de euros. Muchos millones de euros para atender lo importante a las personas, especialmente a las personas mayores, como antes les decía. En solo 10 años nos vamos a ahorrar 30, que son los que nos pudimos haber ahorrado, 30 o 40. Si lo hubiésemos hecho hace 10, ¿cómo pudimos? O hace 15. Y no se hizo por política, por decisiones políticas de los responsables de entonces. De ese estoy muy orgulloso, sí, claro que sí, pero también lo estoy de cómo estaba esta isla reserva de la biosfera en tratamiento de residuos y cómo lo está hoy. Sonsamas era dantesco el espectáculo, si usted iba ahí, de toneladas y toneladas de basura que entraba a la zona de vertido sin tratamiento alguno, ya sea basura orgánica, todo mezclado, de nada se trataba, ardía semanalmente, y hoy usted va allí, aquello es un centro modélico, hay días que huelen en el entorno de Argana por movimientos de tierra, porque como le digo, no están todavía todos los pinchazos que llevan los pozos para extraer el metano, pero ya hay unos cuantos, ya está la planta de clasificación, funciona a pleno rendimiento, ya a vertedero no va más que un 40% de lo que entra mezclado. Todo lo que se separa en casa, esto es un mensaje que os digo siempre, por favor, todo el esfuerzo en origen es mentira que se entierra en Sonsamas. Prácticamente el 100% se manda afuera, separado como usted lo hace en casa, el cartón, el vidrio, el plástico, para su reciclaje. Y todo lo que usted no separa, antes apenas se separaba en la planta de clasificación un 1, un 2%. Hoy se separa el 60% de lo que usted no hace en casa. Lo hace una planta de clasificación muy moderna, con sensores ópticos y tecnología punta, alemana en este caso. Estoy muy orgulloso de ese hito. Estoy muy orgulloso de la penetración de las renovables. Y tú sabes de lo más orgulloso que estoy y no se ve. Quizás de lo más. Por eso decía antes, cómo en tiempos de crisis, de profunda crisis, el Cabildo fue capaz de emprender 5 planes de cooperaciones municipales consecutivos, con creo que 190 millones de euros de inversión, con muchos retrasos, vale, pero habla usted una página de cualquier digital, hoy, mañana o pasado, y verá como cada día hay una media de una decena de notas de prensa del Cabildo. La mitad son de proyectos de inversión. Cabildo va a una velocidad de crucero que con mucho retraso, pero todos los días saca alguna obra, algún proyecto. Eso ayudó a mantener
el empleo y sobre todo a que fuésemos los primeros en recuperarnos. Lanzarote tenía los paros más bajos de Canarias, usted lo sabe, Lanzarote de Fuerteventura durante décadas. Al año de asumir la presidencia, que comenzaba la crisis profunda, nos montamos en un 34% de paro, el más alto de Europa. Y en ese contexto económico fue cuando emprendimos estos planes de cooperación, ayudando a mantener empleo directo e indirecto de miles y miles de personas. Hoy tenemos el paro más bajo de Canarias, nuevamente en la isla de Lanzarote junto con Fuerteventura. De eso sí estoy muy orgulloso. Además, recorriendo los municipios, una tournée, 2 o 3 veces al año tras año, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto planes de cooperación municipal inéditos, aplaudidos por todos digo en algún momento, por Loli Corujo, por Pancho, por Gladys Acuña, de otros colores políticos, todos los aplaudieron, hasta que llegó el momento de escenificar las diferencias. Ahora ya las cosas son distintas. ¿Cuáles son para usted los próximos proyectos importantes que se deberían realizar en nuestra isla de Lanzarote? Sin duda, los dos más importantes son el Centro de Mayores de Alto Requerimiento en Tahichi, capacidad para en torno a unas 150 plazas, con la inversión más grande que se ha hecho nunca en infraestructuras sociosanitarias, concretamente 18 millones de euros de inversión. 10 del gobierno, 8 del Cabildo de Lanzarote, y la vivienda. La necesidad de vivienda pública que tiene esta isla. No lo vamos a resolver con 400, pero por lo menos no le daremos el pretexto al gobierno de que no existe suelo. Estos proyectos, y que se haga la ampliación del hospital con ese búnker de radioterapia y todo el resto de inversiones ya planificadas en el mapa insular de infraestructuras educativas y sanitarias, es lo más importante, porque es lo que redunda en lo que le decía antes, en la felicidad de las personas, ¿no? Más allá de esto, hombre, hay un montón de proyectos estratégicos e inversores importantísimos, llámese el palacio, como le dije, llámese las piscinas, llámese aquello que nos da la vida, ¿no? El agua. Mire, la primicia que le decía antes, que la voy a adelantar, lo presentaremos en enero, así. Es puesto negro sobre blanco. ¿Usted sabe cuánto hay para inversiones en el ciclo integral del agua con ficha financiera? No con proyectos, con promesas, ahora vamos a buscar el dinero. No. Con fichas financieras en 7, 8 líneas del Ministerio, del Magrama, del Gobierno de Canarias, del Consorcio del Agua, del Consejo Insular de Agua, no sé si del Canal Gestión también hay algo en estas 7 o 8 líneas, con ficha financiera aprobada hasta el 2022, salvo una de las 7 líneas que llega al 23. Fundamentalmente para saneamiento y depuración, pero también para desalación y riego. En el ciclo integral del agua es el riego la mayor demanda que hay en estos momentos. Que no llega el riego a todas partes, o no llega con la frecuencia y la calidad, en el caso de las depuradas, por eso hay tanta inversión en depuración y en saneamiento. Hay más de 100 millones de euros con ficha financiera aprobada para invertir en los próximos 4, en un caso de una de las líneas, 5 años. Esto es importante, esto es fundamental, esto es básico para lo que antes le decía, el paisaje, la agricultura, la ganadería y el sector primario, que puede que no fuesen la prioridad, no eran lo urgente, pero sí importante. Como quiera que lo urgente se atendió y yo creo se resolvió, en honor a la verdad, y lo digo esto también sin querer, con el objetivo, ¿no?, de no ser pretencioso, pero a lo mejor lo estoy pareciendo. Lo cierto es que ahí están, ¿no?, los resultados. Ahora toca resolver esto, que también es importante, porque lo urgente lo atendimos en su momento, ¿no? Por cierto, ya que estamos hablando del agua, por lo que hemos visto a lo largo de estos años, Canal Gestión tiene que haber hecho una gran inversión en redes aquí en la isla, ¿no? Ha hecho una gran inversión en redes, y es verdad que el porcentaje global de pérdidas no se ha disminuido como parece que debiera.
Y las razones no están del todo claras, más allá de que ahora hay más presión en toda la red, de que los tramos no reparados sufren, pues eso, más presión, más horas al día, más averías, y en esos aumentan las pérdidas, porque lo cierto es que si a nivel global no han bajado demasiado, en los tramos en los que se ha intervenido, ahí se han bajado de manera notable, en algunos casos hasta un 50%. Se han reducido lo que ellos llaman agua no controlada, que es la suma de las pérdidas, de los fraudes, de las pérdidas y de los fraudes, básicamente, ¿no? Sí que está dando su resultado, pero Canal necesita del apoyo de las administraciones. A veces cuando la gente dice, ¿y por qué invierten ustedes en un negocio privado? No, es que Canal a lo que se comprometió fue a invertir más del triple de lo que pedíamos como mínimo, que fueron 15. Han invertido, como están invirtiendo, 50 y tantos millones de euros, en unas redes que no son de ellos. Eso es propiedad del consorcio. Todo lo que ellos están invirtiendo son fondos del consorcio porque es su oferta y ahí quedarán. Y todo lo que se salga de esa oferta, quien lo tiene que invertir son los ayuntamientos que se lavaron las manos. Le dijeron, esto hacemos un consorcio, lo dejamos en mano del consorcio, pero el consorcio era para gestionar esas redes y esas desaladoras. Lo mismo que el Canal, para gestionarlas. No para hacer nuevas redes, no para reponerlas, no para hacer nuevas desaladoras. Eso no lo va a hacer el Canal, eso lo tendrá que seguir haciendo el Consorcio del Agua, el Gobierno de Canarias, las ayudas que pueden venir del Plan Hidrológico Nacional, etcétera, etcétera. Y es ahí donde le digo que hay más de 100 millones de euros en los próximos 4 años, solo en aguas. Fondo de Desarrollo de Canarias, 20 millones de euros por año. Por eso podemos pensar, ese era el mapa de Arrecife, este es el de Lanzarote. En nuestra presentación pusimos solo 2 proyectos por municipio porque aquí están, este es mi libro de cabecera. Esto no es por la entrevista, siempre está aquí. Cada una de estas carpetas es cada uno de los ayuntamientos. Cada uno de los ayuntamientos tiene un listado inmenso de proyectos, un cuadrante como estos, año a año. Y todo esto está siendo posible, entre otras cosas, gracias, como digo, a ese Fondo de Desarrollo de Canarias que nos permite pensar en grande, en proyectos que de otro modo serían impensables, pero que hoy podemos no solamente soñar, sino materializar en renovables. La apuesta va a seguir siendo decidida, la hemos multiplicado por 3, pero será por 6 o por 7 antes de que acabe el 2019, con un nuevo parque eólico como el que está, con el parque fotovoltaico más grande público que se haya hecho en Canarias que yo conozca, en la balsa de Maneje, supongo que la conoce. Sí. Va cubierta casi por completo, en ese mismo espacio va un vivero musical que esperamos adjudicar en breve para grupos de música locales. Todo esto que le estoy hablando es financiado con el Fondo de Desarrollo de Canarias para el conjunto de la isla. Queremos hacer 7 piscinas en el litoral para el turismo deportivo y para el entreno de los locales, que ya hay 7 o 8 clubes de natación en la isla de Lanzarote y 2.000 o 3.000 federados nadando en la isla. Podría hablar de largo y tendido de qué es lo que se contempla para la isla de Lanzarote en los próximos años, ¿no? ¿Se volcará el Cabildo en la celebración del centenario de César Manrique? Pero ¿cómo no se va a volcar el Cabildo en el centenario de César? Esta es una cuestión. César Manrique, qué patrimonio de todos los lanzaroteños, no habría entendido otra cosa. Lo digo por aquellos que se arrogan hasta la voluntad, ya no es solo la moral, sino la voluntad de César. La moral y la voluntad son condiciones inherentes e inalienables a César. Y lamentablemente César ya no está entre nosotros. Hay quienes son depositarios de su propiedad intelectual, de parte de ella. El Cabildo, y merecen todos mis respetos, y se los profeso, aunque esto no sea algo bidireccional. El Cabildo de Lanzarote fue el principal mecenas de César Manrique en el mundo, como institución, porque esto no se trata de Pedro Sáenz. El Cabildo de Lanzarote fue el mecenas de César Manrique. Es el propietario de su principal obra espacial, nuestra extraordinaria red de centros de arte, cultura y turismo,
¿Cómo no íbamos a manejar nosotros a César? Es que estamos obligados, es que estoy convencido de que si no lo hiciéramos nos caería la de Dios, y además con razón, ¿no? Y por eso digo que ni César ni su mensaje son patrimonio de nadie en exclusiva y de todos en general. El Cabildo, ni Coalición Canaria, decidimos ni la fecha de nacimiento de César, ni la fecha de las elecciones. La fecha de nacimiento es en abril del próximo año y las elecciones son en mayo. Lo primero fue la providencia y lo segundo una decisión de Pedro Sánchez. Lógicamente los actos centrales serán en abril, en el centenario de su nacimiento, no porque lo haya decidido ni este Cabildo ni el partido a que represento, pero es nuestra obligación hacerlo y lo vamos a hacer. Ojalá que sea con el concurso de todos, Pero usted sabe que llegar a consenso con algunas formaciones políticas es imposible en esta y en ninguna otra cuestión, ¿no? Así que esa no puede ser la condición, que sea un consenso de todos, porque sería tanto como decirnos no hagan nada. Sin ningún género de duda, usted ha sido la diana de los opositores políticos del Cabildo, ¿no? Sí, pero mire, esto es algo que yo lo digo muchas veces, ya resultaría hasta repetitivo. Asumo con deportividad, es normal, es natural, cuando uno lleva 9 años en la presidencia, que sea el objetivo a batir. Esto es normal. Lo que ya no es tan normal es que se utilicen toda clase de estrategias de desprestigio personal, sin ir más lejos, el último episodio. Menos mal que al final fue al revés. Vale más una palabra que 1000 imágenes. Me estoy refiriendo al Museo Arqueológico de la Casa Fajardo, que hasta que Nona Pereira, la hoy candidata de Podemos a presidir esta institución, no habló y dijo que la propuesta había sido de ella y que estaba todo correcto, incluido el precio, no se acabó con la miserable especulación de toda la oposición que ahora niegan. Ahora dicen que ellos no dijeron que se compró esa casa por espurios intereses del presidente, que tenía una relación personal que fue posterior a la decisión de la compra. Siempre lo han sabido. Pero utilizaron esto y utilizan lo que haga falta para batir a la presidencia. Por ejemplo, Podemos, manteniéndose en una acusación por la que probablemente me veré sentado, pese a que el fiscal ha pedido el archivo, pese a que el denunciante se retiró de la causa y admitió que la venta de agua en Montaña Roja era ilegal, algo de lo que no hemos hablado, etcétera, etcétera. Es decir, que todos vayan a batir al presidente de 9 años tiene su pase. Lo que no debiera tenerlo en política es que se utilice, primero, cualquier estrategia o estratagema, por deshonesta que sea como lo ha sido, y mucho menos presentable es que no tengan proyecto. No tienen proyecto de isla, no hablan de Lanzarote. Mire que nos equivocamos todos los días. Nos equivocamos porque hacemos muchas cosas. Porque el mayor error sería no hacer nada, que es lo que algunos pretenden, bloquear lo que está pasando ahora con el planeamiento insular. No sé si de esto hablaremos. Pero no tienen más proyecto político, se demostró en la intentona de moción de censura reciente, donde uno les preguntaba, y les seguimos preguntando, mire, ¿qué es lo que no les gusta del plan insular? No. Hay que democratizar la institución. Porque a Pedro Sánchez Ginés, por lo visto, no es presidente fruto de la democracia. No. Debe ser fruto de, no sé, de quienes votaron a esta organización política. Deben ser ciudadanos con las mismas reglas del juego que le votaron a ellos. Algunos piensan que sus nombres le otorgan mayor legitimidad, ¿no?, en la representatividad del pueblo, porque podemos, porque somos, porque ciudadanos, porque Alternativa Ciudadana, porque, miren, siempre les digo lo mismo. Nosotros somos los que gobernamos porque podemos, y podemos porque la ciudadanía consideró que éramos la mejor alternativa ciudadana, pero si yo puedo meter todas sus siglas en las razones por las que estamos gobernando y somos igual de legítimos y democráticos, igual no, más, porque fuimos más votados. Pero cuando no veo que el único proyecto político que se tiene para Isla Lanzarote es que hay que democratizar la institución, hay que quitar a San Ginés, como sea, todas a la una como Fuente Ovejuna, ese es el objetivo, ese es su proyecto político,
Como ciudadano me preguntaría, ¿y esto es lo que esta gente tiene que ofrecer? Además de quitar a Pedro, ¿pero para qué, no? Nosotros sí sabemos para qué queremos seguir. ¿Considera usted que la causa de Montaña Roja se mantiene abierta exclusivamente por la acusación política del partido Podemos? Bueno, yo me anticipé antes por si acaso no me lo preguntaban. No es que lo considere, es que puedo demostrar que es así. Tal es así que si Podemos no estuviese personada en la causa y además no hubiese presentado un escrito de acusación popular, sencillamente el juez no podría, ni aun queriendo, abrir juicio oral. No podría porque es necesario que exista alguna acusación. Bien la que denunció, que se retiró porque Montaña Roja reconoció que la venta era ilegal, que no podía vender a terceros, que solo lo podía hacer con autorización del consorcio que no tenía en su nombre y cediendo al consorcio los beneficios de esa venta. Porque esto es fundamental. ¿Cuáles han sido las consecuencias para los ciudadanos? Ninguna. No hay sino beneficio, como dije antes. Y habiéndose retirado, además de quien denunciaba, la Fiscalía, que en primera instancia sí vio indicios, pero terminó por pedir el sobreseimiento provisional de la causa, el juez sencillamente estaría incapacitado, aunque lo creyese, para abrir juicio oral, salvo que la acusación popular, que sorprendentemente se mantiene en la causa porque entendemos que hay jurisprudencia para decir que no se puede tampoco tirar hacia adelante con la acusación popular solo cuando hay retirada de la Fiscalía y del denunciante. Eso es lo que entiende nuestro servicio jurídico, el juez ha entendido lo contrario. Ha entendido lo contrario, y lo contrario es que con la acusación popular, que es la de Podemos, sí se puede. Por eso le digo que no es que yo lo opine, es que si Podemos no acusa, es imposible que haya juicio oral. Y por eso sostengo, sin temor a equivocarme, que si se abriera juicio oral es exclusivamente por una acusación política, de un partido político, que lo que busca, desde luego, ya no es responsabilidades, sino dañar la imagen de la presidencia, alineándose en su momento con una actividad ilegal de una empresa privada frente al interés de los vecinos, porque Podemos es capaz de cualquier cosa en la isla de Lanzarote, y con Carlos Meca, de cualquier cosa, con tal de hacer lo que él entendía, lo que ellos entendían, que perjudicaba a mi imagen. Espero que las cosas sean distintas ahora, que ni en su partido lo han querido, ¿no? Por algo será. ¿Cree usted realmente de que entonces la incautación ha sido un claro beneficio para los 5.000 vecinos de Lanzarote? Bueno, yo le invito a coger esa cámara, a ir a Montaña Roja, a tocar en algunas puertas y preguntar a los vecinos. Salvo que consuman muchísima agua, porque el consorcio tiene una política de precios la misma para toda Lanzarote y ahora también para Montaña Roja, que castiga el exceso de consumo, y si usted consume mucho porque tiene piscinas, porque puede, porque entendemos que era una forma de proteger, ¿no? Porque esa agua hay que desalarla, para desalar esa agua hay que quemar combustibles, etcétera, etcétera. Estamos hablando de sostenibilidad, ¿no? O sea, que usted consuma mucho, a la inmensa mayoría de los vecinos, cualquiera, el consumo medio de una familia es infinitamente más barata, o mucho más barata, y yo se lo preguntaba a muchos de ellos, la factura ahora que antes. Y además es legal, en el nombre del consorcio. No como antes, que era ilegal, que yo no actué porque me levanté un día por la mañana, que yo actué porque el diputado del Común, por 6 veces, ya las últimas, me amenazó con llevar a la Fiscalía a don Jerónimo Saavedra si no paraba, intervenía, impedía esa venta ilegal de agua. Que yo paré porque el gobierno de Canarias por 2 veces nos dijo lo mismo. Tal es así que el gobierno de Canarias terminó clausurando la planta en todo este proceso. Y fue el momento en el que la planta se clausura, cuando sus promotores se avienen a razones de cerrar el convenio que cerramos con el Cabildo, que llevamos a los tribunales y que los tribunales validaron. Y como lógica consecuencia retiraron la denuncia. Aunque no estuviese pactado, pero es que era una lógica consecuencia. Eso es lo que ha pasado y lo que ha ocurrido. Entonces, no es que yo lo crea, es que puedo demostrar con una factura de un vecino de antes y la del mismo vecino de ahora, cómo ahora les resulta
mucho más baratas. Como puedo demostrar que con el canon de 400.000 euros anuales que nos pagan ahora y que antes no teníamos, con la mitad de ese canon, porque no hace falta todo. El agua ganadera y agrícola antes costaba 1 euro, ahora cuesta medio euro, 0,98 ahora 0,50. Para los profesionales, para los no profesionales también baja muchísimo, etcétera, etcétera. Todo eso lo puedo demostrar, no es una opinión. No ha habido sino beneficio para los ciudadanos de Montaña Roja y para los agricultores, ganaderos y pescadores. Pues la verdad es que tenemos para largo, para hablar con el presidente del Cabildo de temas muy importantes. No vamos a dejar escapar esta ocasión, ni esta entrevista, ni tampoco ninguna de las preguntas que le tenemos que hacer. Vamos a cerrar este primer programa con Pedro Sanguinet, pero vamos a continuar en otros programas y con esta entrevista, porque queremos conocer en profundidad muchísimos de los temas que tiene en este caso el político más importante de la isla, porque es la institución más importante de la isla, nuestro Cabildo de Lanzarote. Hasta el próximo programa.